La ventana del mercado invernal se ha cerrado y ha dejado tras ella algunas cifras astronómicas en cuanto a fichajes, pero hay algunos jugadores que han salido bastante baratos, como el caso de Memphis Depay, que deja al Barça para irse al Atlético a cambio solamente de 3 millones de euros, o Jorginho, que cambió el Chelsea por el Arsenal a razón de 11 millones de euros. Si al final son buenos negocios o no, eso ya dependerá del rendimiento que tengan en sus nuevos clubes. Mientras eso sucede, aquí les voy a hablar de los jugadores que realmente salieron baratos. Tan baratos que costando menos o mucho menos de 20 millones de euros son figurones en los más grandes equipos. Probablemente ningún equipo en el mundo ha malgastado tanto dinero como el FC Barcelona, pero una vez, quién sabe cómo, acertaron. Ocurrió el 2 de septiembre de 2019 cuando compraron a un joven de 17 años que apenas había jugado 3 partidos en segunda división con Las Palmas. Pedri costó 17.5 millones de euros. Se quedó cedido el resto de aquella temporada, la 2019-2020, en el equipo canario, y tan pronto como puso un pie en el Camp Nou, marcó diferencias desde el primer balón que tocó. Algunos refuerzos como Coutinho costaron 10 veces lo que Pedri y rindieron 100,000 veces menos. Si hay un equipo abusivo a la hora de ponerle precio a sus figuras, ese es el Benfica. A lo mejor el Atlético de Madrid aprovechó las ofertas del Buen Fin o la versión portuguesa del Black Friday. Tal vez se cayó el algoritmo de tasación en el club portugués, qué sé yo. El caso es que el 16 de julio de 2014, a cambio de módicos 16 millones de euros, el Atlético se compró un seguro de vida sin deducible ni letras chiquitas que lo ha cubierto de maravilla hasta nuestros días. Para ponerlo en perspectiva, Wolverhampton pagó 18 millones por Rui Patricio. La Roma desembolsó 24 millones por Pau López. El Everton se llevó por 29 a Jordan Pickford. Kepa costó el equivalente a 5 Jan Oblaks y no ataja ni la quinta parte. El de Alphonso Davies por el Bayern Múnich fue un fichaje poco convencional, sobre todo por su lugar de procedencia, la MLS. El siempre campeón alemán invirtió 14 millones de euros por un chico de 18 años que nadie sabía dónde iba a caberle entre tanto delantero. Sin embargo, el técnico Hansi Flick le improvisó un puesto que el canadiense ya no soltaría más: lateral izquierdo. Muy pronto nos dimos cuenta que el Bayern sabía lo que estaba haciendo y ahora lo que parecía un despilfarro de recursos es en realidad uno de los más geniales y baratos movimientos. Mike Maignan, Moussa Diaby, Kingsley Coman y sobre todo Christopher Nkunku. Si el Paris Saint-Germain le dedicara un poquitito de cariño a su cantera, a lo mejor hoy tendría a cambio a jugadores que realmente se partían el alma para ganar esa Champions que siempre se les escapa a los mercenarios que el PSG compra. Pero bueno, Nkunku es uno de tantos canteranos parisinos obligados a triunfar lejos de la capital francesa. En 2019 el RB Leipzig lo adquirió por 13 millones de euros. 3 años y medio después el Chelsea lo ha apartado con un desembolso de 70 millones. Para ser justos, el de Pedri no es el único fichaje inteligente que se apuntó el Barcelona, aunque para encontrar el anterior tengamos que remontarnos hasta 2014, cuando Marc-André ter Stegen era el joven y fenomenal portero del Borussia Mönchengladbach, gran revelación de la Bundesliga. Y quién sabe por qué aceptaron regalárselo en apenas 12 millones de euros al club catalán, que buscaba un portero suplente y encontró al que lleva siendo su ángel de la guarda desde hace ya casi 10 años. Con la misma naturalidad con la que Gvicha Kvaratskhelia elude rivales en la cancha, a los directores deportivos de los grandes clubes se les escurrió el fichaje del futbolista georgiano. Quizá porque no sabían leer su nombre. 10 millones de euros, eso es todo lo que pagó el Napoli por el magistral extremo. Kvaratskhelia estuvo hasta marzo en el Rubin Kazán de Rusia. Sí, en marzo de 2022. Fue liberado por FIFA como todos los extranjeros de esa liga y recaló en el Dinamo Batumi de su país.
4 meses después, el Napoli cerró lo que pasará a la historia como una de las transferencias más exitosas de todos los tiempos. ¡Lo barato sale caro! Sí, cómo no. Quien quiera que haya sido el autor del dicho no conoció a Ciro Immobile. La Lazio hizo uno de los más brillantes negocios en la historia cuando en 2016 le pagó poco menos que 9,5 millones de euros al Sevilla por el delantero. Desde entonces, Ciro ha metido 190 goles para convertirse en tiempo récord en el máximo goleador en la historia del equipo romano. Saquen la calculadora. 9,5 millones de dólares entre 190 goles y contando. Cada gol de Ciro en la Lazio ha costado tan solo 50,000 euros. Había una vez un joven jugador del RB Leipzig, nuevo club millonario, ambicioso y polémico, que en 2013 ascendió a la tercera división alemana. Este futbolista de 18 años que jugaba de mediocampista fue una de las figuras en tercera y la temporada siguiente volvió a maravillar en la Zweite Bundesliga, o sea, en la segunda división. Sin embargo, ese año, 2015, su equipo no logró el ascenso a las primeras de cambio. El RB Leipzig no estaba listo para jugar todavía en la Bundesliga, pero Joshua Kimmich sí que lo estaba y se les adelantó. Por 8,5 millones de euros, el Bayern Múnich fichó al chico de 20 años. El Bayern es un maestro a la hora de irse de outlet a comprar refuerzos de calidad. Serge Gnabry, canterano del Arsenal, que había sido comprado por el Werder Bremen, acabó en el cuadro bávaro en una operación que alcanzó los 8 millones de euros. Gnabry heredó el puesto del legendario Arjen Robben y en 5 temporadas ha marcado 75 goles. De él se podrán criticar unas cuantas cosas, pero nunca podrá acusársele de que el Bayern no haya encontrado en él valor por su dinero. Surgido de la mítica cantera que vio nacer a mediocampistas como Maradona, Riquelme, Redondo o Cambiaso, Alexis McAllister jugó 5 años en el fútbol argentino, 4 en Argentinos Juniors y 1 más en Boca. El Brighton lo compró a los 21 años a cambio de 8 millones de euros y nos preguntamos por qué en Europa no compran a los mexicanos. McAllister fue titular indiscutible en la selección que ganó la Copa del Mundo en Qatar. Si el Brighton vendió a Cucurella por 65 millones, no va a aceptar menos de 100 por su joya argentina. Los scouts de futbolistas son los buscadores de tesoros de nuestros tiempos. Y vaya lingotes de oro se encontraron en el cofre los exploradores del Arsenal cuando en el Ituano, equipo de la 4ª división brasileña, descubrieron a un extremo izquierdo de 18 años llamado Gabriel Martinelli. El modesto Ituano lo tasó en 7 millones de euros. El Arsenal los depositó inmediatamente en su cuenta bancaria y de un día a otro, un verano de 2019, Martinelli cambió la 4ª división de su país por la Premier League. Uno de los mejores laterales izquierdos de la década, y quizás hasta el mejor, le costó 6 millones de euros al Liverpool. El entonces desconocido futbolista escocés Andrew Robertson había descendido, luego ascendido y después descendido nuevamente en sus 3 años en el Hull City. Tras descender por segunda vez con los modestos Tigers, el escocés de 23 años fue reclutado en la 3ª temporada de Jürgen Klopp con los Reds y desde aquel 2017 lo ganó todo de todo. Al Real Madrid nunca lo verán husmeando a ver si se encuentra algo que valga la pena entre los ganchos donde cuelgan las rebajas. Mientras más caro, mejor para Florentino Pérez. Sin embargo, de vez en cuando sí que le gusta comprar en oferta. Y nadie fue mejor negocio que el uruguayo Fede Valverde, joven jugador del Peñarol por el que en 2016 le pidieron 5 millones de euros. Florentino no suele traer cambio en las bolsas, pero esa vez corrió con suerte y con pura morralla se llevó al mediocampista cuyo valor de mercado supera hoy los 100 millones de euros. Gracias a Carles Puyol y a Gerard Piqué, el Barcelona no tuvo que salir de compras por un central en muchísimo tiempo. Pero cuando lo hizo, ¡ay Dios! Yerry Mina, 12 millones de euros. Chigrinsky, 25 millones. Cáceres, 19 millones. Milito, 20 millones. Vermaelen, 19 millones. Umtiti, 25 millones. Lenglet, 36 millones. Koundé, 50 millones. Y el más barato de todos,
resultó el más confiable. En 2018, Ronald Araujo llegó al Barça B procedente de un equipo desconocido de Uruguay, el Boston River, a cambio de 4.7 millones de euros. Más o menos lo que en su momento costó otra ganga llamada Rafa Márquez. Y es que cuando se trata del Barça, solamente lo barato sale bueno. Lo de Reinildo es un caso súper extraño. Jugaba en el Lille, que es un equipo de lo más carero a la hora de vender jugadores, y llegó al Atlético de Madrid, que últimamente había gastado más de la cuenta en sus fichajes. Encima, había salido campeón en el milagroso Lille de 2020 y tenía 28 años. Todo apuntaba a una operación de mínimo 15 o 20 millones y, sin embargo, acabar de tajo con los milenarios problemas que arrastraba en su lateral izquierdo le costó al Atlético de Madrid exactamente 3 millones de euros. El jugador de Mozambique es el más regular en las alineaciones del equipo y también lo es en su nivel de juego. Bono era el desconocido portero marroquí que hace un lustro ascendió con el Girona. A los 26 años recién debutaba en primera división. Al segundo año en la élite, el Girona descendió y el Sevilla se llevó a su portero por una cantidad de risa, 3 millones de euros. Tras un año en la banca, el Sevilla, contra todo pronóstico, Bono se convirtió en el titular. Quienes creían que era un jovencito, descubrieron que ya casi tenía 30 años. Se convirtió en el trofeo Zamora como portero menos goleado de la liga, fue figura en el Mundial y hoy es uno de los mejores del mundo. Y sí, hace 2 años y medio costó 3 millones de euros. Lo caro que compra el Chelsea a jugadores de medio pelo tan solo es la mitad del problema. La otra mitad es que vende baratísimos a jugadores muy buenos. Y sí, es cierto que Olivier Giroud ya tenía 34 años y que le quedaba una sola temporada de contrato, pero venderlo en 2.85 millones de euros, ya mejor lo hubieran regalado. ¿Quién iba a decir que a ese precio el Milan encontró al hombre que por fin acabaría con la maldición del 9 milanista y guiaría al cuadro rosonero al Scudetto? A Giroud, tan guapo él, sí que le queda eso de ser bueno, estar bonito y salir barato. Todavía unos centavitos menos le costó Edin Dzeko al vecino Inter. 2.80 millones de euros por el bosnio, que ha respondido con 28 goles desde que llegó al Meazza hace apenas un año y medio. Obviamente Dzeko salió tan económico solamente por su edad, pero sus goles siempre han sido los más baratos del mercado. Cuando tenía 29 años, el City se lo vendió a la Roma por 11 milloncitos. Y el callado delantero pagó la apuesta con 119 goles, antes que la Loba lo malvendiera al Inter 6 años después. Si en lugar de gastar tantos miles de millones de euros a lo bruto, si tan solo el Chelsea no hubiera malvendido a lo que un día tuvo, entonces tendría más títulos en sus vitrinas y mucho más ahorros en su cuenta bancaria. Courtois se fue por 35 millones y ese año trajeron a Kepa por el doble. ¡Auch! Lukaku se fue por 35 millones al Everton y luego lo repescaron del Inter por 113 millones. ¿What? Eso no es nada. Vendieron a Mohamed Salah a la Roma por 15 millones y a Kevin De Bruyne al Wolfsburg por 22 millones. Sí, ¿qué equipo tendría el Chelsea? Y falta aún lo peor. Dejaron ir a canteranos como Fikayo Tomori, Declan Rice y ahora sí, el número 2 de esta lista de los cracks que salieron más absurdamente baratos, Jamal Musiala, canterano del Chelsea desde los 8 hasta los 16 años. Joya vendida al Bayern Múnich en 2019 a cambio de 200,000 euros. 0.2 millones. Sí, Jamal Musiala costó la quinta parte de 1 millón. Entre todas las transferencias de su carrera, Álvaro Morata ha movido 189 millones de euros. En sus vaivenes, Romelu Lukaku ha sumado un importe de 333 millones de euros entre todas sus transferencias. Bien, aquí voy. Nunca nadie ha comprado a Eric Choupo-Moting. Del Hamburgo al Mainz, del Mainz al Schalke 04, del Schalke 04 al Stoke City, del Stoke City al PSG y del Paris Saint-Germain al Bayern. Ojo, no estamos hablando de préstamos, siempre en transferencias a coste cero, siempre regalado, siempre confiable.
Ese dicho de que nadie da un peso por ti, el camerunés lo ha llevado hasta el extremo. Y lo más importante, ha desmontado el mito que advierte que nada en esta vida es gratis. El aire y Choupo-Moting son buenos y no cuestan. Toni Kroos costó 25 millones de euros, pero en el balance calidad, precio, éxitos, es seguramente el fichaje más barato de todos los tiempos. El alemán llegó al Real Madrid justo tras ganar el Mundial de Clubes y de Selecciones y ocupa el puesto número 40 en la lista de las mayores inversiones del Real Madrid. Kroos costó menos que Coentrao, Odriozola, Reinier, Yarramendi, Jovic o Mendy, por mencionar solo algunos de los 39. Encontrar buenos porteros laterales o medios a precio razonable no es una misión imposible, pero el gol cuesta mucho. Por eso el Inter hizo un negoción cuando fichó procedente de Racing de Avellaneda a su delantero Lautaro Martínez, que era la sensación del fútbol argentino, por apenas 23 millones de euros. La posición de lateral izquierdo es una de las más cotizadas en el fútbol. Fracasos anunciados como Cucurella o Ben Chilwell, Benjamin Mendy o Ferland Mendy costaron más de 50 millones. Pero los mejores del mundo en esa posición siempre salen baratos. A las gangas ya mencionadas de Alphonso Davies y Andy Robertson agreguen a Theo Hernández, a quien el Milan adquirió por 23 millones. A ese precio buscaba un lateral izquierdo y se encontró a un referente histórico. ¿Qué más puedes pedir a cambio de 20 millones de euros? Eso es lo que pagó la Juventus por Juan Cuadrado en 2017. Rapidez, precisión, liderazgo, alegría, polivalencia. En 3 palabras, calidad y precio.